En el campo de la medicina hay casos que desafían la lógica, confunden a los expertos y dejan perplejos a quienes los estudian. Estas anomalías médicas, a veces sorprendentes, otras veces desconcertantes, nos recuerdan la complejidad y la maravilla del cuerpo humano. En este recorrido fascinante exploraremos los 5 casos más extraños que han desconcertado a médicos, investigadores y pacientes por igual. Desde enfermedades raras hasta misterios inexplicables, estos casos nos invitan a adentrarnos en los límites de la comprensión médica y a reflexionar sobre la asombrosa diversidad de la condición humana. Estos son los 5 casos más extraños de la medicina. Puesto 5. En los oscuros inicios de la medicina se esconden relatos que desafían toda lógica y estremecen el alma con su crudeza. A finales del siglo XIX, en un puerto francés envuelto en niebla, se gestaba una tragedia que desafiaría incluso los límites de la ciencia. John Cummings, un joven marinero estadounidense, emergió como protagonista de una historia que desafiaría todo conocimiento médico de la época. Todo comenzó en una noche fatídica tras presenciar el espectáculo de un mago tragafuegos. La curiosidad y la embriaguez lo llevaron a imitar al ilusionista. Sin embargo, en lugar de fuego, Cummings optó por algo aún más peligroso: los cuchillos. Con la imprudencia propia de la juventud y el exceso de confianza que otorga el alcohol, Cummings engulló las afiladas hojas de varios cuchillos, desafiando a la misma muerte con cada tragada. La audacia fue recompensada con el aplauso de los espectadores, pero lo que desconocían era que aquella noche marcaría el inicio de un lento y tortuoso declive hacia la oscuridad médica. Los días siguientes estuvieron marcados por dolores insoportables, una agonía que consumía lentamente el cuerpo del marinero. Los médicos, desconcertados por la naturaleza de su mal, se vieron obligados a tomar medidas extremas. La disección de su cuerpo reveló un horror más allá de toda imaginación. Más de 30 cuchillos, enredados como serpientes de metal en sus entrañas. Cada hoja afilada era una sentencia de muerte en potencia, una amenaza constante que corroía su cuerpo desde adentro. La perforación del colon, un símbolo macabro de su insensata hazaña, condenó a Cummings a una muerte lenta y dolorosa. Se queda en el 5º puesto porque, a pesar de lo afilado, sobrevivió, cuando al tragar dichas cuchillas pudo haber muerto en minutos. Número 5. Puesto 4. El dolor de muelas. Esa tortura que ha atormentado a la humanidad a lo largo de los siglos ha llevado a algunos a los límites de la cordura y la desesperación. Imagina por un momento un dolor tan intenso que te impulsa a golpear tu propia cabeza contra el suelo, clavarla bajo una cerca o sumergirla en agujas gélidas en un vano intento por encontrar alivio. Este tormento, aunque difícil de imaginar, fue una realidad para aquellos que sufrieron el azote del dolor de muelas en una era donde la odontología apenas comenzaba a dar sus primeros pasos. En el siglo XIX, en medio de este panorama de sufrimiento dental, surgió un fenómeno tan desconcertante como aterrador: la explosión de dientes. ¿Cómo es posible que un órgano tan pequeño y aparentemente inofensivo pudiera estallar con una fuerza tal que dejara a sus víctimas sin aliento y, en algunos casos, sin audición? El caso del reverendo de Springfield es uno de los relatos más escalofriantes. Su agonía fue tal que lo llevó a comportamientos indignos de su condición clerical, sumido en un delirio de dolor que solo cesó cuando su diente
explotó con un estruendo semejante al de un disparo, otorgándole un alivio tan repentino como perturbador. Pero este no fue un incidente aislado. Letitia D., una mujer que vivía a pocos kilómetros de distancia, sufrió una odisea similar de dolor insoportable que culminó con la explosión de uno de sus dientes, proporcionándole el tan ansiado alivio de manera abrupta y casi sobrenatural. ¿Qué fenómeno desconocido se ocultaba tras estas explosiones dentales? Las explicaciones propuestas, desde acumulaciones de sustancias misteriosas hasta gases provocados por la caries, solo añaden un halo de misterio en este enigma. Incluso en tiempos más modernos, las explosiones dentales han dejado su marca, dejando a una joven mujer noqueada y sorda por varios días tras el estallido de su molar. Aunque la ciencia moderna pueda arrojar algo de luz sobre este oscuro fenómeno, la idea de los dientes que explotan sigue siendo una enervante incógnita en el panorama de la historia dental. Número 4. Puesto 3. La muerte. Ese misterio insondable que desafía incluso a la ciencia más avanzada. Nos enfrenta a uno de los mayores enigmas de la existencia humana. En el ámbito médico, a pesar de los avances tecnológicos y el conocimiento acumulado, la muerte sigue siendo un terreno difícil de comprender y gestionar. La fragilidad de la vida se manifiesta en la lucha constante de la medicina por preservarla, por prolongarla más allá de sus límites naturales. En medio de este panorama, Portugal se encuentra en medio de un debate que aleja lo sobrenatural. Se trata de la inseminación post-mortem, una técnica que desafía las convenciones sociales y legales al permitir que una mujer pueda concebir utilizando el material genético de su pareja fallecida. El tema se debatió durante mucho tiempo y finalmente Ángela Ferreira logró el cometido. Su historia comenzó luego de que su esposo, Hugo, perdiera la vida debido al cáncer en 2019. Él dejó por escrito su deseo de que Ángela tuviera un hijo, utilizando el semen que había criopreservado mientras aún estaba con vida. Este deseo, arraigado en el amor y la esperanza, se convirtió en el motor de una batalla legal y social sin precedentes. En el año 2020, la cadena lusa TVI divulgó su historia en una serie documental, movilizando a más de 100.000 personas para firmar una petición que llevó la propuesta de la inseminación post-mortem al Parlamento portugués. A pesar de enfrentar varios obstáculos, incluido un veto presidencial, la perseverancia de Ángela y sus partidarios finalmente dio frutos. En noviembre del año 2021, la inseminación post-mortem se convirtió en ley en Portugal. En febrero del año 2023, Ángela anunció públicamente su embarazo a través de las redes sociales, dando testimonio tangible del poder de la determinación y la voluntad de superar los obstáculos más insuperables. La norma que permite que una mujer sea inseminada con el material genético de su pareja fallecida en casos de proyectos parentales expresamente consentidos, establece un periodo de entre 6 meses y 3 años tras la muerte del donante. Si el proceso culmina con el nacimiento de un bebé, este será considerado legalmente hijo del fallecido. ¿Tú qué opinión tienes al respecto? ¿Tú te atreverías a hacer este procedimiento con la persona que amas muerta? Me gustaría saber tu opinión sobre este tema. Dejo abierto el área de comentarios para leerte. Número 3.
Puesto 2. El caso que ocupa el penúltimo lugar comparte una semejanza con el anterior, ya que trata sobre muerte y embarazo, aunque desde una perspectiva opuesta. No se trata de un debate sobre moralidad, sino de una situación en la que todo lo ocurrido es cuestionable y condenable. La persona que aparece en pantalla es Felicity Marmaduke. Aparentemente, todo marchaba bien en su vida. Disfrutaba de una existencia plena y feliz. Incluso quedó embarazada, lo cual no es sorprendente. Sin embargo, lo que ocurrió después es más que aterrador. Felicity trabajaba como limpiadora en una morgue. Si bien intuyes, ya sabes por dónde vamos. Pues resulta que un día llegó a la morgue el cadáver de un hombre que se había quitado la vida. Era una persona atractiva cuyo cadáver había llegado con una erección. Un hecho bastante más común de lo que te puedes imaginar. A sus 38 años y sin pareja, Felicity aprovechó el momento y decidió mantener relaciones sexuales con el cadáver que tenía delante. La situación ya era desagradable, pero lo peor estaba por venir. Después de no experimentar su periodo menstrual, Felicity consultó a su ginecólogo, quien le informó que estaba embarazada. Inmediatamente, Felicity confesó lo sucedido en su trabajo. No obstante, y pese a todo, el ginecólogo notificó a las autoridades y la mujer fue llevada ante la justicia. Felicity fue detenida y encarcelada, enfrentando cargos por profanación de cadáveres y necrofilia, admitidos por ella misma ante su ginecólogo. Como si esto no fuera lo suficientemente impactante, estando en prisión y con una condena firme, anunció su intención de reclamar una pensión alimenticia a la familia del difunto para criar a su bebé recién nacido. Y esto, aunque no lo creas, en verdad pasó. Número 2. Puesto 1. Respirar es algo que hacemos de manera instintiva, un mecanismo que parece operar sin requerir nuestro pensamiento consciente. Ahora, pausa un momento. Comienza a pensar en tu respiración. No dejes de pensar en ello y escucha el siguiente caso. En los reinos de la medicina, donde cada dolencia tiene su nombre y su tratamiento, existe un enigma que desafía las convenciones. Se trata de Harper Mitchell Hislop, una joven del Reino Unido cuyo padecimiento es tan excepcional que desafía la clasificación médica convencional. Harper reside en Balloch, West Dunbartonshire. Lleva consigo un peso invisible pero tangible, la carga de una enfermedad pulmonar intersticial infantil, por sus siglas en inglés, CHILD. Esta enfermedad es tan rara que carece de nombre.
Mientras sus amigos se entregan a las alegrías del verano, ella se encuentra atada a una mochila que porta oxígeno, un recordatorio constante de la fragilidad de sus pulmones. Los días soleados, lejos de ser motivo de alegría, se convierten en una prueba para Harper. Sus pulmones inflamados la dejan jadeando como a un cachorro, incapaz de disfrutar plenamente de los rayos del sol. Para ella, el calor no es un aliado, sino un desencadenante de su agonía interna. El camino hacia el diagnóstico fue tortuoso para Harper y sus padres, Jody y John. Lo que comenzó como síntomas similares a los de la gripe, evolucionó hacia una lucha por respirar. Después de semanas de incertidumbre, el veredicto llegó en el año 2016. Child, un término que abarca un conjunto de enfermedades pulmonares raras, pero que apenas rasca la superficie de la singularidad de la condición de Harper. Los pulmones de ella son una tierra de conflicto interno. Los tejidos intersticales inflamados y rebeldes se niegan a cumplir su función básica: facilitar el intercambio de oxígeno. Esta batalla interna se refleja en la lucha diaria de Harper por respirar, una lucha que ninguna cantidad de oxígeno parece poder aliviar completamente. Sin embargo, la familia Hislop se aferra a la esperanza y a la adaptabilidad. A pesar de las limitaciones, encuentran alegría en los pequeños placeres de la vida. Paseos en scooter, tardes en el parque y polos de hielo para calmar el alma inquieta de Mitchell. Aunque el invierno trae consigo su propia serie de desafíos, la familia persiste, tejiendo cobertores para proteger el oxígeno líquido de Harper del frío mordaz. En este extraño caso médico, la rareza no solo yace en la condición de esta chica, sino en la resiliencia de una familia que se niega a ser vencida por las adversidades. Desde hace muchos años hasta el día de hoy en que estás escuchando mi voz narrándote este caso, su vida es una lucha constante contra una enfermedad rara y desconocida. Número 1. Si el video te pareció interesante, apreciaría mucho tu like. Aquí te dejo otros videos que pueden ser de tu agrado. Sígueme en mis redes sociales para que estemos en contacto. Los links están en la descripción. Soy Davo Valkrat y fue un placer haberte acompañado esta velada. Hasta pronto.